Iniciamos otra vez. Hoy vamos a tener en este programa todo un recuento de la CIA que ha tenido agentes en México desde presidentes de la República. Agentes de la CIA en Los Pinos. Y vamos a conectar desde Díaz Ordaz hasta Maru Campos. Cómo la CIA realmente ha tenido un control completo de la política mexicana. Y cómo ese control se les cayó cuando llegó AMLO. AMLO puso una barrera de contención, la cual está intentando contener también la presidenta Sheinbaum para que la CIA deje de entrar como Juan por su casa en México. Eso es lo que aquí tenemos para ustedes. Por eso, la portada que tenemos para el día de hoy es esta. ¿Qué es Proyecto Litempo? ¿Qué es Proyecto Litempo, queridos amigos? Al descubierto la CIA, desde Díaz Ordaz hasta Maru Campos. Y entonces tenemos que desde la Guerra Fría hasta el escándalo en Chihuahua con Maru Campos, esto nos llevó a hacer la investigación que revela el hilo invisible que conecta a los presidentes mexicanos del Proyecto Litempo, Díaz Ordaz, Echeverría, López Mateos y otras figuras, hasta conectarla con la gobernadora panista Maru Campos y la muerte de los dos agentes de la CIA en Chihuahua. A través de archivos desclasificados y las renuncias del fiscal estatal, descubrimos cómo la red de espionaje de Winston Scott no ha desaparecido, sino que se ha descentralizado hacia los gobiernos locales, de Los Pinos hacia gobiernos locales. Esta es una historia de lealtades dobles, soberanía simulada y el precio de permitir que agencias extranjeras operen con uniformes mexicanos, dominando la política mexicana. Esto está interesantísimo y es lo que no vas a escuchar en los noticieros chayoteros, queridos amigos. Por eso aquí estamos en Pensar sin Ruido. Soy Arturo Hernández Tobar, el profesor. Vamos paso por paso. Esto es muy interesante analizarlo. Entonces, iniciamos en Chihuahua. Los agentes de la CIA se descubrió por un error. Se desbarrancó un auto, 2 murieron encuadrando la información. Sale a la luz. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se revela, no le contesta la llamada a la presidenta, no acude al Senado, se siente con mucho poder. Y ahorita vamos a ver que hay mucho poder detrás de ella. ¿Cómo es posible que agentes de la CIA murieran vestidos de policías mexicanos en una operación terrestre que ni siquiera fue reportada al gobierno federal? Para responder esto, tenemos que viajar atrás en el tiempo, 70 años atrás, a una época en la que México también tenía un presidente tapado con el PRI, una guerra sucia y un hombre llamado Winston Scott. ¿Quién demonios era Winston Scott? Aquí está. Este agente de la CIA era el que reclutaba a los agentes mexicanos y muchos de esos agentes eran presidentes de la República. ¿Sabían ustedes esto, queridos amigos? Esto es muy interesante. Entonces, ¿quién era Winston Scott y por qué los presidentes de México le debían favores? Winston Scott llegó a México en 1956. No venía como diplomático ni como turista. Venía como el nuevo jefe de la estación de la CIA en la Ciudad de México. Y en los 13 años siguientes que estuvo en México, construyó algo que ningún otro jefe de estación ha logrado en el mundo. Reclutó a los dueños del poder mexicano como sus espías personales. No se trataba de agentes encubiertos. No se trataba de agentes de película. No. Se trataba de los hombres que gobernaban al país. Winston Scott tenía un método sencillo y brutal. Se volvía amigo de los presidentes en turno. Tan amigos que hasta eran padrinos en las fiestas familiares entre ellos. Bodas, 15 años, bautizos. Mientras tanto, los mandatarios mexicanos le entregaban a Winston Scott, los presidentes, le entregaban voluntariamente transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas en embajadas soviéticas y cubanas. Todo bajo un nombre clave en esa operación. Presidentes de México con la CIA. Era el Proyecto Litempo. Li era el prefijo de la CIA para México. Tempo era el código de esta red de élite que estaba operando desde Los Pinos. ¿Y quiénes eran los miembros de esa red? No eran miembros cualquiera. Eran los hombres que escribieron la historia negra en México. Y venían por número. Litempo II era Gustavo Díaz Ordaz, informante mientras era secretario de Gobernación y continuó siéndolo mientras fue presidente de la República.
Díaz Ordaz. Aquí están los agentes de la CIA como presidentes mexicanos. Estos eran parte del proyecto Litempo. Los reconoce, los ubica en la historia mexicana. Ahí están. Gran parte de la historia negra de México está en esta foto. Litempo número 8, Luis Echeverría Álvarez, reclutado desde la Secretaría de Gobernación. Litempo 14, Adolfo López Mateos, aliado fundamental que permitió expandir la estación de la CIA en México, la más grande del hemisferio en su momento. Litempo número 4, Fernando Gutiérrez Barrios, el legendario jefe de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política más temida de América Latina. Era un criminal, Fernando Gutiérrez Barrios. Litempo 12, Miguel Nazar Haro. Su relación con la inteligencia estadounidense fue tan estrecha que Washington intentó protegerlo de procesos legales en México. Y ese es el valor, esa es la valentía que tiene Maru Campos, que va a ser protegida desde todos los ángulos por Washington. No le va a pasar nada a Maru Campos en México. Estos, los que vemos en la foto, no eran traidores para el sistema. Eran patriotas priistas de tiempo completo y al mismo tiempo informantes a sueldo de la CIA. ¿Cuál era el negocio aquí? Muy sencillo. A cambio de información, la CIA ayudaba al PRI a neutralizar movimientos de izquierda, estudiantes y sindicatos. La lucha contra el comunismo era el pretexto perfecto. Y cuando México elegía a su próximo presidente, el famoso tapado de la era del PRI, Washington ya lo sabía meses antes, porque el tapado era siempre alguien que, como los Litempo, entendía que la soberanía era un discurso para las masas y la colaboración con la CIA, la realidad para las élites. Para las élites. Eso, queridos amigos, es la historia, la información que debemos conocer y entender, porque así podemos entender por qué Maru Campos se comporta como se comporta, por qué la prudencia, la diplomacia de la presidenta Claudia Sheinbaum, por qué una invitación al Senado es de papel y Maru Campos los manda por las cocas, sin ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque el brazo oscuro de la CIA es tan largo y tan poderoso que Maru Campos está completamente protegida. Siguiente capítulo, amigos. ¿Qué hacían realmente los agentes del Litempo y cómo aprendieron a simular? Esto es muy interesante. Los archivos desclasificados cuentan una verdad incómoda. Litempo no fue solo una red de espionaje, fue una escuela. Los agentes mexicanos de la red aprendieron técnicas directamente de la CIA. ¿Qué aprendieron? Aprendieron a interceptar conversaciones telefónicas masivas. Aprendieron a hacer interrogatorios con métodos de presión extrema. Aprendieron la creación de narrativas oficiales falsas, las fake news. Aprendieron la desaparición forzada como herramienta de control. Esa escuela produjo a la Dirección Federal de Seguridad de la era del PRI, la policía política que operó durante la Guerra Sucia, la misma que desapareció a decenas de estudiantes en los años 70, la misma que torturó y silenció a millones de mexicanos. Pero hay un detalle que pocos conocen. Esos mismos agentes del Litempo fueron quienes diseñaron los manuales operativos que hoy, décadas después, Maru Campos está usando. El periodista Jefferson Morley, uno de los mayores investigadores de este caso, encontró una pieza clave, el llamado Manual de la Comisión Investigadora. Escuchen esto, el Manual de la Comisión Investigadora, que se menciona en documentos de inteligencia recientes. Y eso que se creó en los años 70 por el grupo Litempo y la CIA, es el manual que hoy está utilizando Maru Campos. El sistema no ha cambiado. Solo ha pasado el tiempo y han cambiado los actores. Pero Maru Campos está operando con manual de operación y distracción de la CIA, lo cual nos lleva de vuelta a Chihuahua. Porque si antes la relación era con los presidentes en Los Pinos, hoy la operación de la CIA se ha descentralizado. La CIA ya no necesita ir a Los Pinos. Y ya no puede, porque con la llegada de AMLO le cerró la puerta. ¿Recuerdan el primer año de AMLO? La ríspida relación que se generó con el presidente AMLO y las agencias estadounidenses
AMLO les cerró la puerta. Les dijo, ya no pueden entrar aquí, ya no pueden entrar a México, tienen que ser autorizados. Ahí AMLO puso un dique. Y por supuesto, Washington, con ese dique, con ese portón que les puso AMLO y que sigue conteniéndolo la presidenta Sheinbaum, ¿qué hizo la CIA? Se fue a los estados. ¿Sí pueden verlo? Se fue a Chihuahua. Y no sabemos en qué otros estados están operando. Siguiente capítulo, amigos. ¿Qué sabía Maru Campos y cuándo lo supo de todo lo que pasó en Chihuahua? Bien, entonces vamos a encuadrar desde otro ángulo toda esta historia. Maru Campos, como operadora, no podemos aquí poner la categoría, pero es operadora de la CIA, permisiva de la CIA. Si la CIA tenía como agentes a presidentes de México, ¿por qué no va a tener como agente a una gobernadora de un estado? Claro, ¿por qué no? Entonces, Maru Campos puede decir todo el tiempo que ella no sabía. De hecho, en la reunión secreta que tuvo con Omar García Harfuch, ya Omar García Harfuch dio una versión pública y oficial, en donde Maru Campos le dijo que la gobernadora me aseguró que no tenía conocimiento de los agentes de la CIA. Pero la responsabilidad es del Estado porque ellos no reportaron la presencia de esos agentes. Manual de la CIA, niégalo siempre, niégalo. ¿Y qué encontraron los reporteros al día siguiente en esa operación de la CIA? Que en Ciudad Juárez, en la llamada Torre Centinela, sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, un piso completo funciona como base operativa de la DEA, el FBI y agencias de inteligencia estadounidense. Un piso completo. Personas no identificadas entran y salen con maletines negros. Nadie del gobierno estatal puede pasar sin permiso expreso. El secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya, lo admitió. Sí, hay un búnker de agencias extranjeras, pero es para coordinación, no para operación en campo. Eso fue lo que dijo. Sin embargo, los hombres muertos en el operativo no estaban en una reunión de coordinación. Estaban en una brecha rural, de madrugada, vestidos como policías locales, llevando a cabo una operación terrestre para desmantelar un laboratorio de metanfetaminas. Y aquí ponemos corchetes. ¿Solo para eso o haciendo otras cosas? Estaban ahí sin permiso federal, sin notificación al Senado, sin control constitucional. El escándalo fue inmediato. El fiscal general, César Jauregui, ya renunció. Ayer lo mencionamos, ya renunció. Su declaración fue escalofriantemente vaga y cínica. Hubo omisiones a la información que llegó a mi oficina. Asumo la responsabilidad y por el bien de Chihuahua y los chihuahuenses, renuncio. Qué buena persona, ¿no? Omisiones. Esa palabra apareció y se repitió en todos los noticieros. Pero la pregunta que nadie respondió fue esta. Si la gobernadora no sabía, ¿quién autorizó los uniformes falsos con las siglas de su gobierno? ¿Quién? Aquí hay muchos comentarios ya. Vamos a ver algunos comentarios. Dice Delia González, venir y pisotearnos no es justo. Bueno, sí, la justicia aquí es un lujo que no nos podemos dar, ¿sí? Dice Delia, buenas noches, profesor. Entonces, lo que diga el presidente en turno que quiera su patria, ¿se lo brincan? Aquí ya debería de hacer algo, un castigo ejemplar, si no cualquier conejo va a querer. Bien, resulta que en la era del PRIAN, la CIA tenía a sus agentes en Los Pinos. Pero la historia cambió cuando llegó AMLO. Nuevamente, AMLO les cerró la puerta a las agencias de inteligencia estadounidenses. AMLO empieza a cambiar la historia en México. Por eso el problema. Les doy rápidamente algunos datos porque esto es para otro video, pero aquí va. Entonces, cuando llega AMLO, se da un choque entre el gobierno de la 4T con Estados Unidos, específicamente agencias de inteligencia. AMLO cambia las reglas de la seguridad nacional. ¿Sí? A diferencia de los gobiernos del PRIAN, específicamente Calderón y Peña, donde agentes de la DEA y de la CIA tenían prácticamente pase libre y portación de armas sin registro, AMLO impulsó una reforma clave en el 2021, que Sheinbaum ratificó. ¿Cuál? 1. Control de extranjeros. Todo agente extranjero está obligado a compartir la información que recojan con el gobierno federal. 2. Fin de la inmunidad total. Se eliminó la protección diplomática automática para actos fuera de la ley mexicana. 3. Centralización en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ningún gobernador puede pactar directamente con agencias extranjeras. Todo debe de pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 4. Contraste. Bajo el PRIAN, se permitió la instalación de centros de fusión de inteligencia en territorio mexicano, operados directamente por Estados Unidos, como el caso de Rápido y Furioso y ahora el caso de la Torre Centinela en Chihuahua. Con AMLO, eso se acabó. Por eso, la llegada de AMLO fue el momento de recuperar la soberanía. Por eso es un escándalo que el gobierno de Chihuahua se haya saltado esos cambios a la ley que la 4T impulsó. Porque si no hubiera 4T, si PRI y PAN estuvieran gobernando ahorita, no habría ninguna sorpresa. Porque la CIA y todas las agencias seguirían operando aquí sin ninguna contención. Sí lo pueden ver. Sí. Dice Alicia Argueta, escribe, y entonces, ¿así se va a quedar todo, sin castigo ni nada? Es una pregunta, es la pregunta del millón. Bien, es importante ver esto desde estos ángulos. Ok. Era del PRIAN hasta Peña Nieto, agencias estadounidenses operaban con puertas abiertas, sin control. Era colaboración con Washington. Llega AMLO, cambia las leyes porque eso no se puede permitir y se empieza a recuperar desde el marco legal la soberanía en todos los aspectos. Soberanía en seguridad, soberanía energética, soberanía política. Poco a poco, la 4T, AMLO y Sheinbaum han estado creando esa soberanía que no existía. Pero entonces, la CIA, al ya no poder entrar desde los presidentes, se va a los estados. Pero Chihuahua, la gobernadora, violó las leyes. Y entonces la pregunta, aterrizo a tu pregunta, ¿se va a quedar así sin castigo, sin nada? Bueno, existe una alta probabilidad, dado el escenario, de que no haya ningún castigo. Pero con esto, la 4T, Sheinbaum, pueda fortalecer la contención de las agencias en México. Puede que no haya ningún castigo, pero si la presidenta Sheinbaum logra contener la entrada de las agencias, ya sería mucha ganancia para nuestro país. Hay que verlos desde ese ángulo. Capítulo 5. ¿Por qué este escándalo es diferente a todos los anteriores? Aterrizamos nuevamente a Chihuahua. México ha tenido filtraciones de espionaje antes, muchas. Lo novedoso del caso Chihuahua es que la violación de la soberanía fue tan burda que se volvió innegable. ¿Sí? En tiempos de Litempo, PRI, PAN, 70s, 80s, la colaboración era un secreto guardado entre cuatro paredes. El presidente de la República, el jefe de la CIA, el director de la policía, ¿sí?, son los que sabían. Y de ahí nadie más entraba. Los archivos tardaron 40 años en desclasificarse para saber que la CIA operó Tlatelolco, la matanza de Tlatelolco. La operó la CIA. Pero en el 2026, ahora, con los agentes que murieron, con los cambios en la ley que promovió AMLO y que continuó la presidenta Sheinbaum, esto entonces ya no es una operación que el PRIAN permitía. Esto ya es violación a la ley. Y entonces el Congreso reaccionó e invitó a la gobernadora a aclarar el asunto. Ya vimos que los dejó en visto, los mandó por las Coca-Colas. Sin embargo, bajo el nuevo marco legal que impulsó AMLO, entonces ya se puede hablar de traición a la patria. Pero, dadas las condiciones de negociación en el TLC, viene el Mundial, votaciones de 2027, la CIA siguiendo entrando por los estados, ya no por la presidencia, porque la 4T ya no lo permite. Entonces, es una lucha de control con el país más peligroso para la humanidad, que es Estados Unidos. Lo que nos lleva al capítulo 6. ¿Cuál es el hilo invisible que une a Díaz Ordaz con Maru Campos? Y aquí viene, ¿por qué Maru Campos se siente tan valentona? La respuesta es una sola palabra: lealtad dual. Lealtad dual, amigos. Vamos en el tiempo hacia atrás. Fernando Gutiérrez Barrios, que era el Litempo 4, fue un mexicano priista que operó lo más oscuro de la policía política en México. También fue un informante de la CIA. En su cabeza, ambas cosas no se contradecían. ¿Sí? Para él, para Gutiérrez Barrios, colaborar con Washington era defender a México de una amenaza mayor. ¿Cuál amenaza? El comunismo. ¿Pero para quién era amenaza el comunismo? ¿Para México?
No, para Estados Unidos. ¿Qué otro? Bueno, los estudiantes revoltosos. Sí, pero ¿para quién eran amenaza los estudiantes revoltosos? ¿Para México? No, para Estados Unidos. Los sindicatos. ¿Para quién eran amenaza? ¿Para México? No, eran amenaza para Estados Unidos, para las corporaciones. ¿Sí lo ven? Ahora pasa el tiempo, vamos a Chihuahua, Maru Campos. Ahora, ¿contra qué hay que defender a Estados Unidos? El narcotráfico. Pero la operación es la misma. Maru Campos parece moverse en la misma lógica que Gutiérrez Barrios. Para su gobierno, el de Chihuahua, el PAN, permitir que la CIA opere en Chihuahua es necesario para combatir el narcotráfico. La soberanía, en la cabeza de Maru Campos, se vuelve un lujo secundario. Y también lo dijo ayer Juan Ignacio Zavala, panista. No importa si se viola la soberanía mientras se combata el narcotráfico. Si lo ven, es la forma de pensar panista. El problema es que la Constitución mexicana no contempla una lealtad dual. Sí. En el artículo 89 queda claro, solo el presidente, con autorización del Senado, puede permitir la presencia de fuerzas extranjeras en territorio nacional. Un gobernador o una gobernadora no pueden hacerlo, punto. Pero el caso Chihuahua revela algo más profundo. La red Litempo no murió en los 70s. Se fragmentó, es decir, la operación de la CIA sigue el mismo manual desde hace décadas. ¿Y qué hizo? Reclutar a Maru Campos. ¿Sí lo ven? Queridos amigos, ¿qué aprendimos de esta historia? Bien, aquí hay algunos comentarios. Jaime Hernández escribe, todo este tema a muchos mexicanos nos deja una sensación de burla, de me vale lo que pienses de lo que piensen, la mayoría de ustedes son conejos. Oh, sí, eso está un tanto complejo. Álvaro Sonivision está escribiendo, aportando muchas cosas, entrando, dejando su like, aportando, gracias. Si estás aquí compartiendo con nosotros esta información, tu like es una bendición. Por favor, danos tu like, todavía hay tiempo. Tu like nos ayuda a mejorar nuestra calificación en YouTube. Dice, más comentarios por aquí. Álvaro Sonivision dice, profesor, ¿ve mis comentarios? No, Álvaro, sí veo tus comentarios y siempre son muy interesantes, aportas muchísimo a todo esto y la gente también lee lo que tú escribes. Dice Álvaro, es más fácil enumerar los países donde no hay CIA operando. Claro, por supuesto. Hoy vi una película que es lo mismo que estamos viendo en este contenido, amigos, en este video. Se llama El escritor fantasma. Todo sucede en el Reino Unido, ¿sí? Gobierno británico, en donde la esposa del primer ministro fue reclutada como agente de la CIA. Entonces, Estados Unidos, a través de la CIA, controlaba la política interna del primer ministro en el Reino Unido. ¿A través de quién? De la esposa del primer ministro. Toda una trama muy interesante, véanla. Se llama El escritor fantasma. Muy buena película, muy reveladora para lo que estamos aquí escribiendo. Entonces, ¿qué aprendimos de esta historia? 3 lecciones. La soberanía mexicana tiene 2 modos, el discurso y la realidad. En papel, México es un país independiente que controla su territorio. En los hechos, desde 1956 hasta hoy, agencias extranjeras han operado con la complicidad de actores locales, desde presidentes de la República. Lo que cambia es el pretexto de cómo intervenir. Antes era el comunismo, ahora es el fentanilo. Y esto operó perfecto para la CIA, hasta que llegó AMLO, porque AMLO les cerró la puerta y empezó a cambiar las leyes para que el marco legal de la Constitución no permita la operación de la CIA, como se lo permitía el PRIAN. Lección 2. La red de espionaje no fue una excepción, fue el sistema. Litempo no fue una manzana podrida en la historia de México. Fue la columna vertebral del aparato de seguridad del Estado mexicano durante décadas. Los mismos personajes que colaboraron con la CIA diseñaron las policías políticas, los manuales de interrogatorio y las estrategias de simulación que siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Quieren ver el manual de la CIA, Litempo, operando en México? Vean lo que está declarando la fiscal especial en la comisión investigadora que Maru Campos implementó para investigarse a sí misma. Esta señora se llama Wendy Paola. Wendy Paola, la fiscal que Maru Campos designó para investigar a Maru Campos, está declarando todos los días bajo manual de la CIA. Ahí está, operando. 3. Lección 3. Hoy el problema no es la centralización,
de la CIA en la presidencia de México porque ya no puede hacerlo. Se fragmentó la operación. Si antes un presidente podía vender soberanía con discreción, la era del PRIAN, hoy cualquier gobernador con ambiciones y falta de supervisión puede hacer lo mismo. El caso Chihuahua demuestra que la puerta de entrada de la CIA ya no es en Palacio Nacional. La puerta de entrada son gobernadores dispuestos a venderse. En Chihuahua, Maru Campos, la Torre Centinela. Queridos amigos, esto es lo que podemos hoy analizar y compartir para ustedes. Dice Celerino Espinosa, escribe: yo como mexicano no estoy de acuerdo, es traición a México y Claudia, nuestra presidenta. Sí, tienes razón. De hecho, la ley que cambió AMLO para que la CIA no pudiera entrar como Juan por su casa, que hizo todo eso desde los 70s, desde antes, hasta Peña Nieto, AMLO cambió las leyes para que no pudiera ser así. Pero siempre hay una Maru Victoriano Huerta Campos dispuesta a venderse. Quizá, y muy por su perfil, también puede haber un gobernador en Nuevo León, agente de la CIA, con lo ambicioso que es el gobernator de Nuevo León, pero por supuesto que fácil se vendería a la CIA. Y cualquier otro panista gobernando. Solo la 4T, y este es mi último mensaje, queridos amigos, solo la 4T puede salvar a México de las garras de la CIA. Desafortunadamente todavía hay estados gobernados por el PAN. Desafortunadamente hay panistas en el Senado. Desafortunadamente tenemos que cargar con toda esta herencia de Litempo que llega hasta nuestros días. Aquí dice Jacqueline, Álvaro Sonivisión escribe a Jacqueline, cuenta conmigo, vamos a ver, porque aquí está Jacqueline Mendoza, gracias por estar, hace mucho tiempo que no nos visitaba aquí Jacqueline Mendoza, un abrazo hasta California. Dice, el pueblo tiene que salir a hacer una manifestación grande que se haga sentir el tigre, para que se haga justicia al pueblo y se deje de reír del pueblo. Sí. Sería maravilloso. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Sería también peligroso. También. Tenemos el marco legal. Tenemos a la presidenta Sheinbaum. Y tenemos aquí adelante el 2027. Si logramos como ciudadanos con el voto que Morena y sus aliados, hoy los aliados, tengan la mayoría calificada, esa es parte de la solución. Esa es parte de la solución. Si después del 2027 no se logra la mayoría calificada en manos de Morena, entonces sí tenemos que pensar en las calles. No antes. Hay que utilizar la estrategia. Dice Álvaro Sonivisión, gracias, profesor. Creí que estaba pensando en... No, aquí estás, Álvaro. Aquí estás siempre presente. Muchas gracias. Si les parece interesante y de valor lo que hacemos aquí, por favor, danos tu like, comparte este video para que más gente lo vea. Me han escrito muchos que YouTube no les permite compartir el video. Revisa, ayúdame con esto, revisa si te permite a ti compartir este video. Y si no, escríbeme, para que entonces veamos con YouTube qué es lo que está pasando. Porque ya son muchos mensajes que nos dicen, no nos permite compartir el video YouTube. Y en medio de tanto traidor, de tanto Litempo, de tanta silla, de tanto Maru Campos, es tiempo de pensar sin ruido. Muchas gracias, bendiciones a todos y los espero mañana para otro análisis profundo. Hasta luego.